Mi nombre es Aba Hoyoway. Tengo 34 años y, a las 6:12 de una noche de jueves, mientras estaba parada en un corredor de servicio del hospital donde trabajo, todavía con mi placa colgada y una chaqueta que olía a café rancio mezclado con antiséptico, escuché un mensaje de voz que cualquiera pensaría que me destrozaría el alma por completo. Pero en vez de romperme en pedazos, ese mensaje lo aclaró todo de golpe. La voz de mi madre era hielo puro, pulida, controlada, exactamente la misma que usaba cuando quería sonar como la madre perfecta delante de extraños. Estás cortada. No nos contactes nunca más. Seguimos adelante sin ti. Colgó como si estuviera dictando sentencia en un tribunal, no abandonando a su propia hija. Me quedé ahí, mirando la pared de bloques de concreto mientras un conserje pasaba con su carrito y una alarma de código resonaba lejos en el pasillo. No lloré. No devolví la llamada. Reproduje el mensaje una vez, y luego otra más. Necesitaba escuchar ese desprecio con total claridad para dejar de mentirme a mí misma sobre lo que mi familia se había convertido con los años. ¿Te ha pasado alguna vez que un solo mensaje te muestra la verdad que llevabas años ignorando? Porque eso me pasó a mí esa noche, y desde ese instante supe que nada volvería a ser igual. Ellos no me habían empujado fuera de la familia. Habían dicho en voz alta lo que llevaban practicando en silencio durante años. Yo solo servía cuando resolvía sus emergencias, firmaba sus papeles, limpiaba sus desastres y hacía que sus vidas parecieran perfectas desde afuera. En el segundo exacto en que dejé de serles conveniente, me volví completamente desechable. Así que le respondí con una sola palabra: ok. A las 8 de la mañana siguiente ya tenían mi acceso bloqueado, un trato importante de la casa estaba muerto y la primera grieta enorme en su nuevo capítulo perfecto ya se había abierto de par en par. Antes de contarte exactamente qué dijo mi madre después y por qué su propio abogado terminó rogándome que contestara el teléfono, dime una cosa: ¿qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde me estás viendo? Quiero saber hasta dónde viaja esta historia antes de llegar a alguien que la haya vivido en carne propia. Porque esto no es solo mi historia, es la historia de miles de personas que han sido el pilar invisible de familias tóxicas que solo las valoran cuando son útiles. Déjame en los comentarios de qué ciudad o país me estás viendo, porque sé que este relato va a tocar fibras muy profundas. Lo que mi madre nunca entendió cuando mandó ese mensaje es que no estaba descartando a la decepción familiar. Lo que realmente cortó fue a la única persona que conocía cada uno de los frágiles pilares ocultos dentro de la casa que ellos fingían que nunca se derrumbaría. Yo no era un cajero automático con sentimientos. Durante 6 años enteros fui la que desenredaba silenciosamente cada crisis financiera que ellos mismos creaban y luego disfrazaban de mala suerte temporal. Mi trabajo no era en bancos ni en bienes raíces. Yo trabajaba en cumplimiento forense para fundaciones de hospitales y redes de cuidado privado. Eso significaba que era experta en detectar exactamente dónde se suponía que debía ir el dinero, dónde realmente terminaba y qué pasaba cuando alguien creía que una firma de un familiar de confianza podía borrar cualquier rastro sucio. Mi familia nunca valoró ese trabajo, pero adoraba lo que podía hacer por ellos. Con el tiempo me convertí en la revisora oficial de contratos que ellos ni siquiera leían, la correctora de exposiciones fiscales que no entendían, la estructuradora de planes de pago que no podían mantener y la traductora de consecuencias que ellos preferían ignorar. El último desastre que armaron fue precisamente ese downsizing de lujo del que llevaban meses presumiendo a todo el mundo: vender la vieja propiedad familiar, mover fondos puente a través de un escrow temporal y cerrar en una townhouse de lujo dentro de una comunidad cerrada junto al lago. Les decían a sus amigos que era un nuevo capítulo emocionante. Lo que callaban era que ese puente solo existía porque yo, contra todo mi criterio profesional, había aceptado supervisar la cadena legal completa, confirmar la documentación de fuente de fondos y mantener la autorización compartida sobre 2 cuentas vinculadas hasta el día del cierre. No era robo, no era nada ilegal ni dramático como las historias falsas que ves en Internet. Era simplemente el tipo de confianza administrativa que las familias explotan cuando dan por sentado que tú nunca vas a dejar de rescatarlos. A las 7:43 de la mañana siguiente estaba sentada en la isla de mi cocina, laptop abierta, café intacto y el mensaje de voz de mi madre repitiéndose en mi cabeza como un metrónomo implacable. Entonces hice exactamente lo que cualquier profesional competente haría en esa situación. Cuando una parte hostil te corta el contacto de forma explícita pero todavía depende de tu cooperación legal, retiras tu participación de inmediato. Notifiqué al coordinador de títulos que ya no era el contacto de verificación del paquete de documentación.
Envié por escrito al broker que revocaba toda mi autorización para comunicarme en la transacción. Marqué las credenciales compartidas para suspensión inmediata por revalidación de identidad. Y también mandé una nota breve, impecablemente profesional, al contador familiar avisando que cualquier documento que hubiera pasado por mí debía remitirse sin mis credenciales, sin mi cadena de revisión y sin mi lenguaje de indemnización. Sin gritos. Sin amenazas. Sin discurso de venganza. Solo una serie de retiros legales y ordenados de sistemas que solo funcionaban porque yo estaba dentro de ellos. ¿Imaginas la cara que pusieron cuando se dieron cuenta? Las consecuencias empezaron a caer más rápido de lo que cualquiera podría haber previsto. El cierre de la townhouse se retrasó en menos de una hora porque el vendedor se negó a continuar con verificación incompleta en una transferencia tan sensible al tiempo. El contratista de restauración que mi padre ya había contratado para la propiedad antigua puso en pausa todo el cronograma de mudanza porque el depósito no se aclaraba. Y la residencia privada de cuidado de lujo que mi madre había estado cortejando para la transición temporal de mi abuela exigió garantías de pago actualizadas antes de reservar la suite que ella llevaba semanas presumiendo a sus amigas. Ese último detalle me dejó completamente helada. Porque ahí entendí que esto no era solo otra fantasía de reubicación de lujo. Estaban mudando también a mi abuela, y lo habían hecho con una sobreconfianza financiera que solo tenía sentido si creían que yo siempre estaría ahí para amortiguar cada caída. ¿Te suena conocido ese patrón? Esa forma en que ciertas familias dan por hecho que tú siempre vas a salvarlos aunque te hayan tirado a la basura. Pues eso era exactamente lo que estaba pasando. Para el mediodía ya habían llegado las primeras llamadas. Las dejé sonar. Luego otra. Luego 6 más. Qué irónico que el famoso "no nos contactes más" se convierta tan rápido en "¿por qué no contestas?" cuando el papeleo se detiene. ¿Has notado que algunas familias solo creen en los límites cuando son ellas las que los imponen? Yo no escuché primero la voz de mi madre. Escuché el pánico disfrazado con la voz de mi padre. 2 mensajes de voz antes del almuerzo intentando sonar calmado y fallando estrepitosamente en los dos. Ha habido un malentendido. 20 minutos después, tienes que llamarnos hoy mismo. Para las 3 de la tarde el tono ya era puro terror. La compañía de títulos dice que hay un hold. Patricia dice que retiraste las autorizaciones. No sé qué juego estás jugando, pero esto tiene que arreglarse antes de que termine el día. Guardé cada mensaje y seguí trabajando. Estaba revisando un rastro de auditoría para un ala de oncología financiada por donantes cuando mi teléfono no dejaba de vibrar en el escritorio. Cada vibración más desesperada que la anterior. Miré la pantalla y vi el chat grupal familiar, que llevaba semanas en silencio absoluto, de repente explotando como si mi existencia hubiera sido reactivada solo porque su cronograma perfecto se estaba derrumbando. Esa misma noche abrí los mensajes. Mi hermana ni siquiera preguntó qué había pasado. Directo a la acusación. ¿Cómo pudiste hacernos esto justo antes de la mudanza? Mamá está humillada. ¿Tienes idea del daño que estás causando? Ahí estaba la lógica tóxica de siempre. Sus decisiones, mi culpa, sus mentiras, mi responsabilidad, su vergüenza, mi emergencia. Casi respondo. Pero entonces llegó la transcripción del nuevo mensaje de voz de mi madre y la leí 2 veces porque la hipocresía era tan perfecta que parecía sacada de un guión. Me llamó vengativa, inestable e ingrata en la misma respiración en que me exigía que arreglara el papeleo inmediatamente. Ni una disculpa por haberme cortado. Ni un reconocimiento de que ella misma me había ordenado no contactarlos. Solo pura indignación porque yo había tomado su palabra al pie de la letra. Pero la parte que realmente lo cambió todo llegó más tarde esa noche, cuando revisé un hilo de correos que casi ignoré. Era de la coordinadora de la residencia privada donde mi madre planeaba llevar a mi abuela. No me pedían dinero. Me pedían que confirmara si la estructura de financiamiento que la familia había descrito seguía siendo válida, porque el depósito estaba atado a los proceeds de la compra de la townhouse, que a su vez dependía de la venta de la propiedad antigua, la misma que ahora estaba completamente estancada. La coordinadora fue educada y profesional, pero la implicación era brutal. Mi madre había estado comprando cuidado de lujo que no podía pagar realmente, apilando promesas inestables una sobre otra. Había construido toda la cadena sobre mi confiabilidad y luego me había cortado como si yo fuera el problema. 2 días después del mensaje de voz tenía exactamente 58 llamadas perdidas. No 79, no un número exagerado para drama.
58 y cada una de ellas importaba, porque cada una marcaba la velocidad a la que el control se les estaba escapando a personas que durante años me habían tratado como un generador de respaldo al que podían patear cuando se apagaban las luces. Llamadas de mis padres, de mi hermana, de 2 números desconocidos, del broker y del contratista. Y entonces, a las 8:17 de la noche, llegó el mensaje que me hizo entender que esto ya no era solo un cierre retrasado. Era de una oficina de abogados. Señorita Holloway, soy Graham Pike, representando a sus padres. Tenemos un problema serio y necesitamos hablar esta misma noche. Miré la pantalla, luego el viejo mensaje de mi madre, luego otra vez. Problema serio. Esas 2 palabras suenan completamente distintas cuando vienen de alguien que cobra por hora. Le respondí con 6 palabras exactas. Disfruten siguiendo adelante. Ustedes lo dijeron primero. Puse el teléfono boca abajo y los dejé cocinándose en el mismo silencio que ellos habían intentado imponerme. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Volverías corriendo a rescatarlos o los dejarías sentir el peso completo de sus propias decisiones? A la mañana siguiente supe exactamente cuál era ese problema serio. Y no era solo una casa. Era reputación, poder y el tipo de rastro documental que la gente asume que nadie dentro de la familia se atreverá jamás a exponer. Graham Pike volvió a llamar desde un número nuevo y esta vez contesté, porque los abogados no se ponen teatrales a menos que algo muy caro esté ardiendo. Al principio fue cauteloso, casi irritantemente calmado. Habló de complicaciones inesperadas relacionadas con la secuencia de propiedades, la reserva de cuidado asistido y ciertas declaraciones hechas a terceros sobre liquidez disponible. Le pedí que hablara claro. Hubo una pausa larga. Luego lo hizo. Mis padres se habían presentado ante el vendedor, ante la residencia y ante al menos una junta social como completamente financiados para un cambio radical de estilo de vida. Mi madre, que formaba parte del comité de recaudación de una caridad boutique de cuidado de ancianos, había usado esa imagen en todas partes. Había prometido paquetes de patrocinio, insinuado eventos de gala en la nueva townhouse y contado a todo el mundo que la familia estaba consolidando activos de forma impecable. Pero la liquidez no era impecable. Era frágil como cristal. Mi padre cargaba deudas de negocio que yo ni siquiera sabía que existían. Mi hermana había maxeado en silencio una línea de emergencia conjunta que debía permanecer intacta. Y la propiedad antigua necesitaba reparaciones tan graves que cualquier comprador sensible al precio saldría corriendo si se enteraba a tiempo. No se estaban mudando desde la fuerza. Estaban huyendo antes de que todos se dieran cuenta. Le hice la única pregunta que realmente importaba. ¿Alguien falsificó mi revisión o insinuó que yo seguía supervisando esto después de que me retiré? Su silencio me dijo más que cualquier respuesta. Dijo que algunas partes pudieron haber confiado en entendimientos previos. Traducción de abogado. Alguien se había sentido muy cómodo usando mi credibilidad sin mi consentimiento. En ese momento mi pecho se enfrió, no de rabia, sino de una certeza absoluta. Le dije que solo me comunicaría por escrito. Empezó a presionar. Estrés familiar, la transición de mi abuela, la presión arterial de mi madre, la sensibilidad del asunto. Lo corté en seco. Un problema serio para ustedes no crea ninguna obligación para mí. Y colgué. El resto se fue desmoronando en pedazos. Un miembro de la Junta de la Caridad me reenvió, accidental o deliberadamente, un borrador de invitación para una noche de donantes que mi madre iba a organizar en la townhouse que todavía no había comprado. El texto alababa el compromiso continuo de la familia Holloway con el apoyo digno a los ancianos. Me dio náuseas, sobre todo porque sabía que mi abuela estaba siendo movida como un accesorio decorativo en una campaña de imagen construida sobre dinero que no existía. También descubrí que mi hermana había estado diciéndole a varias personas que yo manejaba todo el tema de cumplimiento. Una frase lo suficientemente vaga para sonar impresionante y lo suficientemente falsa para arrastrarme si todo se derrumbaba. En ese instante la historia dejó de ser sobre sentimientos heridos y se convirtió en pura supervivencia profesional. Si su fantasía explotaba públicamente mientras mi nombre flotaba en el fondo, yo no sería solo la hija desagradecida. Sería la profesional cuya credibilidad quedaba destrozada por el proyecto de vanidad de ellos. Así que reuní absolutamente todo. El mensaje de voz donde me cortaban, los timestamps de mis revocaciones, el correo confirmando mi retiro total, la solicitud de la residencia, el borrador del evento, los mensajes acusatorios de mi hermana. Lo organicé en una carpeta limpia,
exactamente como armaría cualquier expediente profesional. No para destruirlos por impulso, sino para que la verdad tuviera estructura si alguna vez la necesitaba. Esa misma tarde mi madre dejó de fingir indignación y me mostró su verdadera cara. Llamó desde un número bloqueado. Cuando contesté, ni siquiera dijo hola. Siseo, ¿cómo te atreves a avergonzarnos de esta manera? No, ¿cómo te atreves a abandonar a la familia? No, ¿por qué nos haces esto? Solo avergonzarnos. Ese era el centro de su universo. Le respondí que la verdadera vergüenza venía de construir una vida pública sobre promesas que no podía cumplir. Ella explotó diciendo que todo lo habían hecho por la familia, que yo era egoísta, fría e imposible de querer últimamente. Y entonces cometió el error que quemó hasta la última gota de duda que me quedaba. Después de todo lo que sacrificamos, nos debías cooperación. TBS. Ahí estaba. No amor. No confianza. Deuda. La misma deuda que habían estado cobrando desde que yo tenía 21 años y era la primera en la familia que entendía contratos, plazos y consecuencias reales. Si querías villanos claros, este fue el momento exacto. Porque su crueldad no empezó con ese mensaje de voz. Empezó años atrás, cuando mi padre tomó prestado de mi fondo de posgrado para salvar las apariencias en una inversión fallida y me dijeron no seas dramática. Se profundizó cuando mi madre me obligó a cancelar una entrevista de beca para ayudarla a montar un almuerzo de caridad que quería fotografiado para la prensa local. Se endureció cuando mi hermana lloró en mi sofá por facturas vencidas, tomó el dinero que le envié y 3 semanas después subió fotos de vacaciones en piscina. Cada vez que yo ponía límites, me llamaban dura. Cada vez que lo arreglaba todo, me llamaban familia. Algunos de ustedes ya conocen exactamente esa trampa venenosa. 3 noches después, todo explotó en público, pero no como mi madre esperaba. Aquel borrador de evento que ella circulaba antes incluso de tener la propiedad, resultó que nunca canceló la recepción real del comité. Solo cambió el lugar al Conservatorio Histórico de la Caridad y les dijo a todos que era por refinamientos logísticos. Un contacto mutuo me envió la invitación actualizada con una sola línea debajo. Tal vez quieras saber lo que están diciendo de ti. Casi la ignoro. Luego abrí el adjunto. Mi madre se estaba presentando ante los donantes como una cuidadora bajo una tensión extraordinaria, una mujer que cargaba el futuro de su madre anciana y la carga de una hija distanciada que había elegido el resentimiento en vez de la responsabilidad. No solo me estaba cortando en privado. Estaba reescribiendo públicamente la narrativa antes de que el colapso le cayera encima. Así que decidí ir. No fui con vestido rojo ni escena dramática. Llegué calmada, temprano y vestida exactamente como alguien que pertenece a esos espacios donde las mentiras se mantienen con postura elegante. El conservatorio estaba lleno de vidrio, plantas de invierno, madera pulida y gente rica fingiendo empatía mientras tomaban champán. Vi a mi madre al otro lado de la sala, sonriendo con esa suavidad caritativa que solo usaba cuando había testigos. Mi padre parecía 20 años más viejo junto a la pared de donantes. Mi hermana reía demasiado fuerte al lado de un trustee que yo reconocía de una junta regional de salud. En el segundo exacto en que mi madre me vio, su rostro entero olvidó cómo actuar. Cruzó la sala rápido, dientes apretados detrás de la sonrisa. ¿Qué haces aquí? Respondí suavemente. Me invitaste tú misma a la historia que has estado contando. Intentó llevarme a un pasillo lateral, pero 2 mujeres se voltearon al notar la tensión. Así que siguió sonriendo y siseó que todos sabían que yo era difícil, inestable y vengativa desde que retiré el apoyo en plena crisis familiar. Le pregunté si por apoyo se refería a mi credibilidad, mi trabajo o la autorización que siguió usando después de cortarme. Eso golpeó fuerte. Mi padre, que estaba a solo unos pasos, miró directamente al piso. Mi hermana entró corriendo, perfume caro y pánico frágil. ¿Puedes no hacer esto aquí? Mamá apenas se sostiene. Recordé todas las veces que ella había usado lágrimas para que otros pagaran sus consecuencias. Interesante, dije, porque recuerdo que todos ustedes estaban muy decididos a seguir adelante sin mí. Ella me agarró el brazo. Ese fue su error. No porque doliera, sino porque la gente lo vio. Un trustee se volteó. Una pareja de donantes. La coordinadora del evento. Mi madre cambió de táctica y levantó la voz justo lo suficiente para sonar herida. Ava, por favor. Esto es sobre tu abuela. Esa frase estaba diseñada para hacerme ver como un monstruo si no me rendía. En cambio,
Dije lo más silencioso de toda la sala. Entonces hablemos de la abuela. El silencio en esos espacios ricos no golpea. Se congela. Pregunté si los residentes sabían que el depósito dependía de un cierre que nunca ocurrió. Pregunté si el vendedor conocía el verdadero estado de las reparaciones. Pregunté si mi hermana había dicho o no que yo seguía manejando el cumplimiento después de haberlo revocado por escrito. Sin gritos. Solo preguntas afiladas que perforaron la burbuja que ellos habían inflado. Mi madre me llamó cruel. Mi padre dijo que era privado. Mi hermana empezó a llorar a comando. Pero ya era tarde. Las personas equivocadas estaban escuchando. Un trustee se acercó y preguntó con educación pero firmeza. La señorita Holloway ya no estaba involucrada después de todo. Respondí con calma. No después de que me ordenaron no contactarlos más. Tengo el mensaje de voz, las notificaciones de retiro y los timestamps si alguien necesita claridad. Mi madre se puso blanca como papel. Sabía que en esa sala lo que importaba no era la moral, sino la inconsistencia documentada. En minutos el presidente de la junta la apartó. La coordinadora susurró a alguien de legal. Mi padre parecía a punto de vomitar. Mi hermana repetía es un malentendido mientras su máscara se corría y nadie importante la consolaba. Pero el golpe más duro vino de una donante mayor que yo había visto solo 2 veces. Miró a mi madre y dijo con voz tranquila y precisa. Patricia, se discutieron los compromisos caritativos antes de que tus obligaciones domésticas estuvieran estables. Esa frase cortó la sala en 2. Todos entendieron lo que realmente preguntaba. ¿Había estado fingiendo generosidad con dinero que no controlaba mientras su propia casa se sostenía gracias a una hija a la que acababa de vilificar públicamente? Mi madre abrió la boca y la cerró. Salí de ahí antes de que el espectáculo se volviera patético, pero no me fui con las manos vacías. En la salida, Graham Pique me interceptó junto al guardarropa, sin rastro de su calma anterior. Me pidió que resolviéramos silenciosamente. Le dije que no quería espectáculo, solo distancia y precisión. Me informó que ahora enfrentaban el colapso de la venta, escrutinio de la Junta y una posible queja por representaciones falsas en el contrato de cuidado. Solo respondí, eso suena serio. Tomé mi abrigo y me fui a casa. Déjame preguntarte algo importante. Cuando una familia usa tu silencio como cemento para construir sus mentiras, ¿hablar la verdad es venganza o simplemente la última forma de defenderte a ti mismo? El bochorno público no me curó mágicamente. No me hizo bailar de felicidad por mi apartamento. Me dejó con insomnio, náuseas y la cabeza dando vueltas. Seguía reproduciendo la escena porque familias como la mía te entrenan para sentirte culpable justo cuando dejas de absorber sus golpes. Todo el fin de semana mi teléfono no paró. Mi padre escribió que la presión arterial de mi madre había subido y que esto ya había ido demasiado lejos. Mi hermana mandó 3 párrafos sobre trauma y lealtad, acusándome de castigarlos por un problema de comunicación. Mi madre alternaba silencio con mensajes venenosos diciendo que había destruido el futuro de mi abuela por puro rencor. Ninguno reconoció la secuencia real. Ella me cortó primero, ellos siguieron usando mi nombre, yo me retiré legalmente y su propia fachada se derrumbó sola. No fui a terapia con un novio sabio que resumiera todo en una frase bonita. Fui porque mis manos temblaban al abrir el correo y porque me di cuenta de algo feo. Incluso después de todo, una parte de mí todavía buscaba permiso para dejar de rescatarlos. La terapeuta, la doctora Elis Mercer, no me dio discursos de empoderamiento. Me preguntó algo que se me clavó en el pecho. ¿Cuándo te enseñó tu familia por primera vez que ser útil era el precio de pertenecer? Me quedé callada mucho rato. Tenía 13 años cuando mi madre empezó a usarme para mediar sus peleas porque yo era la calmada. 16 cuando leía contratos de préstamos en voz alta porque los adultos preferían ilusiones a la realidad. 21 cuando me dijeron que retrasar mi vida 1 año para estabilizar a la familia era algo noble. 28 cuando entendí que nunca habría una última emergencia, solo un ciclo infinito de desastres alimentados por entitlement. La doctora no me pidió que perdonara. Me pidió que documentara mi realidad para que nadie más pudiera narrarla por mí. Así que escribí cada incidente que había minimizado, el fondo de posgrado sifonado, las becas sabotadas, las ayudas temporales que se convirtieron en trabajo gratuito perpetuo. Una vez en papel, el patrón ya no parecía caos familiar. Parecía extracción sistemática. Luego llegó la confrontación final en la vieja casa. Mi padre pidió una conversación adulta sin gritos. Fui, pero llevé fechas,
capturas y una mente blindada con hechos. La casa parecía embrujada. Sillas envueltas, paredes sin cuadros, grietas imposibles de ignorar. Mi madre estaba sentada como acusada que todavía cree que el encanto salvará el día. Mi hermana, ojos rojos y furiosa. Durante 10 minutos intentaron reescribir la historia. El mensaje fue en un momento de enojo. Todos estábamos bajo presión. Nadie usó mal tu nombre, solo asumimos continuidad. Entonces puse sobre la mesa, uno por uno, todos los documentos, revocaciones, correos, timestamps, borrador del evento. La habitación cambió. Los hechos desnudan la ambigüedad que los manipuladores usan para esconderse. Ahí salieron sus verdaderas caras. Mi madre golpeó la mesa y admitió que siempre había disfrutado hacerme sentir pequeña porque yo era la única que entendía los sistemas. Mi padre espetó que nada de esto habría pasado si yo simplemente hubiera ayudado en vez de actuar superior. Mi hermana soltó sin querer, siempre actúas como si el dinero fuera tuyo. Respondí, no el dinero, las consecuencias. Nadie tuvo respuesta. Querían acceso sin responsabilidad, imagen sin solvencia, dependencia sin gratitud. Y en medio de su rabia, mi madre reveló lo más feo. Habían esperado que yo pospusiera la compra de mi propio condo porque alguien tenía que actuar como adulto. Habló de mi vida como si fuera inventario familiar que se podía reasignar. Una quietud absoluta se instaló dentro de mí. La última excusa había muerto. Les dije que estaba done. Definitivamente. No restauraría accesos, no firmaría nada, no intervendría con nadie. Si querían explicar sus mentiras, que lo hicieran ellos mismos. Mi padre lo llamó crueldad. Mi madre, abandono de sangre. Mi hermana susurró que lamentaría cuando la abuela sufriera. Les respondí que quien puso en peligro a la abuela fue quien la usó como trofeo social para una mudanza que no podían pagar. Me levanté y salí mientras ellos seguían gritando. El desastre completo tardó 6 semanas y fue peor de lo que imaginé. La venta de la propiedad antigua colapsó cuando el comprador exigió inspecciones profundas y créditos de reparación que ellos no podían absorber. La townhouse del lago se vendió a otro comprador con documentos limpios y dinero real. La residencia privada canceló la reserva por inconsistencias financieras. A mi madre le pidieron pasar a un segundo plano en el Comité de la Caridad, que en lenguaje elegante significa que ya no confían en ti cerca del dinero ni de la imagen. La vida de mi hermana se resquebrajó, la línea de emergencia que había drenado quedó al descubierto y su novio de repente descubrió que valoraba la honestidad. Mi padre, que siempre había flotado por encima de las consecuencias con dignidad fingida, terminó aceptando trabajos de consultoría que antes despreciaba. Y con mi abuela, no permití que la usaran como arma. A través de un canal completamente separado y documentado, ayudé a conseguirle una plaza modesta pero digna y segura. Sin lujo, sin cenas de donantes, solo cuidado real y números honestos. Cuando mi madre se enteró, me llamó gritando que la había humillado degradando el futuro de la abuela. Esa palabra lo dijo todo. Para ella el cuidado siempre había sido imagen primero y necesidades humanas segundo. Lo que cambió en mí no fue volverme dura. Fue volverme inalcanzable para sus distorsiones. Dejé de leer mensajes emocionales. Todo lo legal iba a una carpeta y respondía solo por escrito cuando era estrictamente necesario. Les conté la verdad corta y clara a los parientes extendidos antes de que mi madre terminara de pintarme como loca. Algunos me creyeron al instante. Otros no. Y estaba bien. Una de las libertades más grandes de salir de un rol familiar es entender que no tienes que ganar todas las audiencias. Solo tienes que dejar de ser el escenario. Un mes después Graham Pique me contactó de nuevo. No para amenazar, sino para pedirme que firmara una declaración aclarando el timeline exacto de mi retiro. No para salvarlos, sino para contener el daño. Firmé un documento limpio que hizo una sola cosa, separó mi nombre de su conducta. Eso dolió más que cualquier grito, porque una vez que los hechos quedaron fijos, ya no podían seguir culpándome del desastre que ellos mismos habían creado. Luego llegó la última reunión, en la oficina del abogado, porque incluso ella entendía que ya todo necesitaba testigos. Se veía más pequeña, pero no humilde. Empezó hablando de estrés, vergüenza y pérdidas. La dejé hablar hasta que se quedó sin excusas. Entonces le dije, me ordenaste no contactarlos más. Lo respeté. Ustedes siguieron usando lo que yo construí. Por eso todo se rompió. Intento llorar. Lágrimas reales o no,
las lágrimas no son verdad, solo son clima. Preguntó si había algo que pudieran hacer para arreglarlo. Ahí estaba la fantasía de siempre. La hija útil dando el mapa de regreso a lo normal. La miré y respondí, no puedes arreglar esto conmigo. Solo puedes vivir con lo que hiciste sin volver a convertirme en tu equipo de reparación. Mi madre se encogió. Mi padre preguntó si esto era para siempre. Respondí, no. Ustedes lo hicieron primero. Yo solo me niego a arrastrarme de vuelta. Salí mientras ella gritaba mi nombre con esa voz que siempre había usado para que la historia se revirtiera a su favor. No lo hizo. La actualización final. Mi madre perdió su puesto en el comité y la mayor parte del capital social que había construido alrededor de su generosidad de show. Mi padre vendió la casa vieja meses después por mucho menos de lo que presumía, después de reparaciones que ya no podía disimular. Mi hermana se redujo drásticamente y desapareció de los círculos donde solía posar. La narrativa de que yo era inestable y vengativa nunca se recuperó del todo cuando la gente entendió que yo había sido la infraestructura invisible que sostenía toda su respetabilidad. Resulta que el pánico es inmediato cuando la persona que hacía el trabajo invisible finalmente se vuelve visible, solo el tiempo suficiente para marcharse. En cuanto a mí, ese mismo otoño compré mi propio condo. El que ellos esperaban que pospusiera porque el desastre de la familia era más importante. Lo firmé sola, sin chat grupal, sin bendición, sin drama. Solo un bolígrafo limpio, un título limpio y un silencio que se siente ganado, no impuesto. Algunas personas creen que la venganza tiene que ser gritos, ruina pública o una frase perfecta bajo candelabros. A veces la venganza más profunda es simplemente documentación, límites claros y la decisión de no seguir calentando a quienes comparten tu apellido solo porque te deben lealtad. A veces es dejar que experimenten el peso completo de la vida que construyeron sobre tu trabajo no pagado. Dime con total honestidad en los comentarios. Si tu propia familia te cortara, siguiera usando tu nombre y solo entrara en pánico cuando el sistema se detuviera sin ti, ¿volverías corriendo o los dejarías disfrutar siguiendo adelante completamente solos? Mi visión personal de esta historia va más allá de una simple venganza familiar. Es el momento exacto en que alguien deja de ser la red de seguridad emocional y financiera de personas que solo te valoran cuando eres útil. Lo que hace poderoso el camino de Ava no es que se vengó, sino que eligió respeto propio, límites saludables y claridad emocional por encima de culpa y silencio. La lección más fuerte es que el amor verdadero no debe exigir sacrificio interminable sin rendición de cuentas. A veces la elección más sana y positiva no es perdonar inmediatamente, sino proteger tu paz, aprender del dolor y negarte a que patrones tóxicos sigan definiendo tu futuro. ¿Crees que fui demasiado fría con mi familia? ¿O fue esta la única manera real de protegerme por fin? Si estuvieras exactamente en mi lugar, ¿los perdonarías? Déjame saber abajo. Tu historia también importa.